Primera pregunta, Jaime, vamos a tener dos panoramas. Uno, compramos una yegua o tenemos la yegua, no la conocemos porque no hemos hecho el trabajo de revisarla bien, de palmo a palmo, en toda su profundidad. Entonces, tenemos ese panorama, la compramos y seleccionamos y vamos a decir, vamos a preñarla. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La palabra conocer es bastante grande, es muy amplia. ¿Sí? Una cosa es yo poder decir que conozco mi yegua porque sé quién es su padre y quién es su madre, pero nosotros queremos a través de este tipo de conversaciones invitar a la gente que pueda llegar a conocer detalles muy puntuales que podrían acercarme a pensar si hay altos o bajos niveles de bienestar, porque la relación que existe entre no querer preñar y lograrlo está estrechamente, digamos que conectada con el nivel de bienestar que tenga el animal. La parte gestual es sumamente importante. Cuando yo tengo un animal y considero que tiene todo lo necesario para poder ser preñada, porque el médico lo evaluó, porque tiene algunos datos, yo debo agregarle esa observación atenta que me permite saber si el animal está en unas condiciones de aceptación a lo que yo estoy haciendo. Entonces hay una lista importante. Pero entonces, Jaime, discúlpame, entonces lo primero que vamos a hacer es contratar un médico veterinario o un profesional para que revise sus condiciones, pero antes de eso debemos revisar la calidad de bienestar que hay dentro de la pesebrera o en un potrero, en caso tal. Hay situaciones que son presumibles. Sí. La palabra, lo que es presuntivo, es importante, pero no debe ser solamente a lo que debo apegarme, porque yo puedo presumir que hay alguna situación difícil, pero solo el profesional puede calcular de manera precisa si eso que yo presumo es cierto o no lo es. Entonces los ambientes con el animal y el ambiente que yo tengo para el animal, yo no solo debo presumir que están bien, sino que debo verificar que todo está bien. Cuando vos hablas de alojamiento, por ejemplo, Entonces vamos a entrar primero a alojamiento. digamos que hay pilares. Sí. El primer pilar fundamental dentro de un proceso en manejo con caballos, hablando ahorita de reproducción, es la alimentación. Okay. Ese es el primer pilar. O sea que los pilares son alimentación, Sí. sanidad, reproducción, Sí. alojamientos y manejo. Eso es como el orden correcto para que yo pueda hacer un seguimiento y entienda que todo aquello que acompaña al animal se tenga una alta calidad para poder lograr los objetivos a cumplir. Perfecto, entonces vamos a entrar y vamos a hablar del primero, como tal, en general, la alimentación. Perfecto. Entonces ahí llega el primer paso, si la yegua esta es de competencia, si no, si la tengo en la pesebrera, si es de cabalgata, entonces ahí esa alimentación, ¿cómo empieza a cambiar para prepararla para el proceso de reproducción? Perfecto. Esto es un tema de profesionales y solo un profesional podrá darte en detalle cada una de las cosas, sin embargo eso tenemos que aprovecharlo para entregar algunos tips. Sí. La pregunta que podrían hacerse ustedes allá es, bueno, ¿lo estoy haciendo bien en términos de nutrición? Para poder yo hacer esa evaluación, yo les sugiero lo siguiente. Hagan un seguimiento a una cadena. La cadena es qué necesita mi animal para poder estar bien en términos de nutrición. O sea que esa cadena usted debe saber que un animal necesita proteínas, Sí. vitaminas, Sí. minerales, Sí. energía, agua y cariño. O sea que usted podría convertir esto que acabo de decir en, si yo estoy haciendo las cosas bien, significa entonces que estoy dando proteínas. Y la pregunta sería más allá al decir, proteínas, ¿en qué cantidad, en qué calidad y en qué frecuencia? Dependiendo de qué animal lo recibe, es en crecimiento, es en desarrollo, ya está gestando, la voy a preñar, ya está preñada, es lactante, es vieja, es joven, está gorda, está flaca, y tener en cuenta que esa proteína debo darla de acuerdo a lo que el animal tenga por requerimiento. Ok, vamos a parar, entonces vamos a encontrar, entonces, ¿cómo podemos dar esa proteína o en qué presentación? O ahí es cuando hablamos del concentrado, Sí. o es cuando hablamos del pasto. ¿Qué tiene proteína? ¿Cómo le podemos brindar esa proteína? Cuando usted está alimentando al animal encuentra sus fuentes de alimento. Usted debe verificar cuál es el nivel de proteína que está dando. Cuando el animal pasta simplemente, cuando Sí. come heno, cuando come pellets, cuando come concentrado, cuando come cualquiera de estos elementos que le estoy entregando, yo debo saber qué proteína estoy llevando para poder hacer como un cálculo, esto de, que acabamos de mencionar, de que si estoy cumpliendo la cadena, qué nivel de proteína estoy dando, qué cantidad, qué calidad y qué frecuencia. Que la frecuencia es sumamente importante, Sí. porque no es solo dar la proteína, sino saber en qué momentos llevarla para cumplir algo que nos enseña la naturaleza. Si la ciencia ha descubierto y ha contado a través de la observación atenta de la etología que un caballo come 17 horas al día, yo podría decir que estoy dando proteína
y que fraccionarla para no dar cantidad sino frecuencia y calidad estaría cumpliendo o acercándome a lo que el animal ha vivido en libertad. Ok, entonces volviendo al tema de esa frecuencia, hay muchas personas que hemos cometido el error de decir, bueno, vamos a dar muy buenas comidas, 3 grandes comidas en el desayuno, el almuerzo y la comida, y ahí estamos cometiendo un error. O dependiendo, pero en general es mejor darle con más frecuencia, más poco, que 3 cantidades o pocas cantidades mucho. ¿Es así? Sí, señor. O sea, si alguien te dijera, Pablo, yo estoy dando desayuno y almuerzo a mi caballo, Sí. luego el almuerzo, luego antes de la cena podría dar algo entre ese almuerzo y la cena, y podría llegar a convertir que más que cantidad es calidad y frecuencia, estaría acercándome a ese principio básico del bienestar, que habla de llevar todo aquello que le recuerda a él cómo hubiese sido su vida si aún estuviese en libertad. Recordando algo básico, es que el animal no tiene que pelear por el alimento, el animal solo con caminar se lo proporciona. En el caso de la pesebrera o del alojamiento, que el solo querer buscarlo lo encuentre, donde haya calidad y frecuencia. Yo podría agregar lo siguiente: a los caballos lo único que no les molesta en sorpresas, porque a ellos les gustan las sorpresas, es en estar sorprendiéndolo con el alimento, no con el cambio de alimento, sino con el estarle llevando pequeñas cantidades con alta calidad. Y es muy porque un caballo no come todo el tiempo por hambre, también puede estar comiendo porque requiere ese estímulo de salivación para regular el pH estomacal. Ok, excelente. Entonces ya sabemos, primer punto, alimentación, y dentro de esa alimentación íbamos en la proteína, y la proteína también depende de la calidad y de la frecuencia en que la estemos dando. Entonces debemos de conocer qué estamos dando. Antes de comenzar, entonces, revisar la comida. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto? Vitaminas. Vitaminas. Entonces, a mí se me viene a la mente siempre que hablamos de vitaminas que es solo el tarrito de suplementos que uno compra. Pero ¿dónde podemos encontrar en una dieta normal y balanceada las vitaminas? Hay muchas Y las fuentes. ideales. Hay muchas fuentes. Es importante recordar que en el desarrollo de los animales es muy, pero muy importante que las vitaminas se encuentren. Sí. Digamos que esto es un tema demasiado grande, estamos hablando más que todo de comportamiento, pero no podemos desaprovechar la oportunidad. Es frecuente que tengamos problemas reproductivos, por ejemplo, porque no estamos dando vitaminas. Total. Una de tantas, la vitamina A. Cuando usted va a un criadero y encuentra problemas reproductivos, ¿por qué no relacionar el problema reproductivo, además de la búsqueda que ya han hecho los profesionales, con el suministro de vitaminas? Pongo un ejemplo. ¿Será que en tu criadero da solo heno, peles y concentrado o fibras secas? Sí. Y debes recordar que la vitamina A solo está donde hay verde. O sea que si todo lo que hace es seco, seguramente no hay vitamina A en la cantidad saludable para que el animal pueda responder a una reproducción. Entonces, si no estoy dando la vitamina A, debo suministrarla bajo estricto seguimiento veterinario, pero cuando solo da seno, pellets, concentrado y no salen al potrero, al ramoneo, ya se pone en duda de que haya suministro de vitamina A. Y la vitamina A tiene relación estrecha con muchos factores, uno de tantos la formación. De hecho, el semen tiene mucha relación, la calidad de él, con el suministro de vitaminas, en particular esta. La vitamina A. La vitamina A. La vitamina D. Cuando yo estoy hablando de vitamina D, tengo que llamar aquí algo que es la fuerza inusitada del sol y gratuita. La vitamina D te la da el sol. No tiene sentido que compres el calcio que sea, por costoso que sea, si privas a tus caballos de la opción de recibir sol. Porque, dicho de manera muy didáctica, el sol, cuando suministra vitamina D, hace que la vitamina D se convierta como en ese colchón para que el calcio pueda ser asimilado. O sea que puedes dar calcio, pero si no hay sol, no hay vitamina D, el calcio no se asimila en los niveles o condiciones correctas para que pueda tener una respuesta frente a ese mineral. O sea que ya tendríamos una vitamina que es prioritaria en lo que tiene que ver con su desempeño reproductivo, Sí. y una vitamina que también ayuda muchísimo para que el animal mantenga su desarrollo y su comportamiento, porque esa vitamina permite la asimilación de un mineral como el calcio. Ok, entonces vamos resumiendo por partecitas para que nos vaya quedando muy claro y recordemos entre todos. Entonces, importante, la vitamina A para reproductores y reproductoras. No estamos hablando solo en hembras, sino que eso es reproducción en conjunto, o sea, es entre los dos. Entonces, vitamina A y segundo, vitamina D, súper fácil, sol. No nos podemos llenar solo de calcio si no hay sol. El sol es fundamental para todos los caballos. Pregunta Jaime, aquí se me viene una. Hay pesebreras
que no les cae casi el sol en ningún momento, entonces hay personas que lo que hacen es poner unas claraboyas. Esas claraboyas de ternid o de vidrio permiten ese paso ideal del sol, les sirve, son buenos o no, o sea que las personas se pueden quedar tranquilos con eso o necesariamente necesitan salir a un potrero o si no hay potrero amarrarlos al sol. O sea, ¿cómo sería esa parte del sol ahí con la claraboya o sacar? Si hablamos de claraboya, de tragaluz, si hablamos de aumentar el fotoperiodo del caballo, en este caso de la yegua por ejemplo, sería magnífico poder tener esa adición en la pesebrera porque aumentar el tiempo o ese fotoperiodo aumenta las posibilidades de éxito en la reproducción. La oscuridad es contraria al éxito en la preñez. O sea que cuando aumentas el fotoperiodo, estás aumentando las posibilidades de preñez. Cuando hablo de fotoperiodo me refiero a alargar el día. Sí. Alargar el día. Es muy fácil acortar el día. ¿Cómo acortas tú el día? Oscureciendo una pesebrera. Eso es acortarle el día o el fotoperiodo a tu yegua. Cuando le pones el tragaluz estás acelerando o más bien ampliando la posibilidad de lo que es real afuera, acercándose a lo que es afuera. Ahora, si hablamos de o el tragaluz o la libertad tiene momentos que agrega simplemente un tragaluz, es el movimiento. No es lo mismo recibir el sol en la quietud que recibir el sol en movimiento. Sin embargo, si no puedes obtener la opción de la libertad o el movimiento, ya el tragaluz es maravilloso. Para aumentar el fotoperiodo y ser exitosos en la reproducción, agrego algo. El médico necesita un amigo dentro del equipo. De hecho, todo el equipo debe ser amigo del médico veterinario. Hablemos del médico de la reproducción. Para que el médico pueda ser exitoso, tiene que estar acompañado de un equipo que respete el fotoperiodo, que ayude en el niveles altos de bienestar y que garantice todas aquellas recomendaciones que él hizo y que sepa un poco de cómo hubiese sido la vida de esa yegua en libertad para que le lleve un poquito de eso cada día y la yegua sea capaz de quedar preñada, sostener la gestación y llevar a éxito digamos que la preñez, llevar a éxito la gestación y llevar a éxito el parto, así como su lactancia. Perfecto. Entonces, vamos con el otro, entonces decíamos vitamina A, vitamina D, que es el sol, ya hablamos pues lo que es el tema de las claraboyas, entonces ¿cuál sería el siguiente paso en la alimentación? Es importante aclarar que estoy mencionando solo algunas vitaminas del montón de vitaminas que existen. Sí. Pero para poder darle prioridad al tiempo, y a la reproducción, proteínas, vitaminas, minerales. Los minerales es importante que de vez en cuando leamos un poco sobre ello porque los minerales son sumamente importantes en la reproducción. Pero los minerales varían de acuerdo al suelo que estemos, al clima que estemos. Usted podrá tener unas fuentes de minerales muy especiales cuando su caballo pastorea, pero puede estar en una zona del país donde puede tener esa muy buena, pero puede estar bajo en otras. Entonces es muy importante que sepamos que hay que tener en cuenta que el caballo, la yegua, debe recibir calcio, fósforo, magnesio, selenio, lo que son macroelementos y microelementos, sin los excesos, porque cuando llevamos a exceso un animal, podríamos llegar a descompensarlo a nivel mineral y suceder algunas situaciones de imbalances que acarrean situaciones de problema a la hora de la reproducción. En algunas zonas del país, por ejemplo, es típico encontrar yeguas con hiperparatiroidismo nutricional secundario. Ave María, ¿qué es eso? Conocido como el encarrillamiento. Ok. Ese encarrillamiento, que es cuando vemos esas fibras de colágeno, inflamaciones a nivel del hueso. La que se ven los caballos aquí como inflamados, hinchados, pero es de hueso. Eso sí, digamos que eso son fibras de colágeno que ya está, que tu yegua en este caso te está contando que tiene necesidad de calcio, de tal forma que ya lo está sacando de donde pueda para poder suplir una necesidad que no le hemos dado en la dieta. Uno encuentra muchas condiciones conductuales cuando hay bajas de calcio. Voy a mencionar algunas, o al menos una muy importante. Cuando el montador te dice, hombre, ¿qué pasa? Que yo siento que mi caballo tiene unos braseos muy buenos, pero de un tiempo para acá lo siento sin ganas como de los posteriores. Y a eso le agregas que ya lo ves con el hiperparatiroidismo nutricional secundario, el encarrillamiento. Eso es un síntoma no solo visible, sino conductual. Claro, ya. O sea que el animal, usted revisa la dieta y seguramente está recibiendo ciertos pastos o algunos suelos o algunas, digamos que unos ingresos al animal que pueden ser encapsuladores del calcio, o pastos ricos en oxalatos que pueden llegar a hacer un imbalance en los minerales donde el calcio baja y sube por ejemplo el magnesio, entonces eso puede llegar a acarrear una situación como esta. O sea que el mineral es sumamente importante acompañado de la proteína y la vitamina para poder garantizar que la reproducción
se sostenga. Bueno, y mil Perfecto. cosas más. Perfecto, pero entonces hay muchas personas, Jaime, como yo, que creemos que decimos cuando nos hablan de dar minerales, hablamos, démosle sal. La sal es bastante importante, pero también es bastante importante otros como el calcio. Claro. Y ahora hay productos muy especializados también, pero tampoco se pueden dar en exceso si no hay sol. Entonces es todo un conjunto. Claro, absolutamente. Si quieres aspirar a que el calcio ingrese, porque la yegua da muy buena leche, por ejemplo, Sí. no aspires a mucho si no hay sol. Oh, Eso es una de las de tantas. Ahora, es muy bueno corregir la manera como hablamos. Cuando hablamos de sal, podríamos estar hablando de cloruro de sodio. ok, sí. Hablemos más bien de sal mineralizada. Es que llamamos sal para caballos, que ya vienen muchas marcas. La sal mineralizada viene con todos los elementos Mineralizada. que pueden llegar a surtir las necesidades de tu caballo en todas sus etapas. Yo sugeriría algo con el debido respeto. Sí, Ojalá no den sal a voluntad. ok. Ojalá den sal a diario. ¿Por qué no a voluntad? El ambiente deteriora la sal. La saliva del caballo deteriora la sal. Y el caballo puede llegar a aburrirse de ver siempre lo mismo. Además, cuando tienes a alguien que suministra la sal a diario, estás estimulando al caballo a que vea una sorpresa, que llegó algo nuevo, están dando algo que viene del empaque, que ya no está deteriorado, y estás frecuentemente vigilando al caballo en otras cosas porque te obliga a visitarlo. Entonces es muy bueno darla a diario. Cuando la sal la ves ahí permanentemente, es difícil calcular qué tanto ha consumido. Y hay que aclarar algo, el hecho de que la coma no significa que la asimile. No es suficiente con que ingrese al organismo, hay que saber que la asimila. Y la sal fresca aumenta las posibilidades de que lo que ingresa sí sea asimilado. Pero entonces, Jaime, ahí como revisamos lo que me estás diciendo, que si la asimile, nosotros la podemos estar dando, pero ¿cómo me doy cuenta de que la yegua sí está asimilando estos minerales? Primero que todo, el consumo frecuente te dice mucho. Ok. Cuando un animal empieza a autorregularse y empieza a reducir el consumo, Sí. puede ser un indicador. ¿De? Cuando el animal aún consume y pide más, eso es otro indicador. Cuando el animal parecería que, además de consumirla, ves en ella comportamientos correctos a lo que es ella, podríamos decir que hay una buena asimilación. El calcio, la ausencia de calcio, digamos la ausencia de minerales puede manifestar muchos problemas de comportamiento. Entonces, un animal que consuma sal y que lo trabajen y que sude, podríamos decir que está consumiendo la sal y la está asimilando porque no tenemos problemas de salud que correlacionan esos que son o se acercan cuando hay imbalances o problemas nutricionales o que relacionan de manera estrecha el ingreso de minerales. Hay una lista grande sobre eso y se consultan sobre qué enfermedades pueden llegar o comportamientos pueden aparecer. Cuando el ingreso de minerales es escaso en un caballo o en una yegua en este caso, podrías como profundizar en que no solo está comiendo, sino que lo está asimilando. Contrario a ello, lo está comiendo o no lo está consumiendo y no lo está asimilando. Excelente. Entonces estamos hablando nuevamente del bienestar, que no es solo una cosita, es todo un conjunto de alimentación que debemos estar pendientes dentro de la yegua cuando vamos a esa parte de la reproducción. Entonces vamos a seguir al segundo punto, ya íbamos en minerales, Sí. seguía Energía. energía. La energía, podríamos hablar de por ejemplo, un carbohidrato. Los carbohidratos son fuentes de energía, existen muchas fuentes de energía. Algunas personas dicen, bueno, la energía engorda, la energía no engorda, eso depende de muchos factores, pero no es el tema al que queremos llegar. Sin embargo, es muy bueno que usted en esa autoevaluación que se haga, diga, bueno, estoy dando proteínas, estoy dando vitaminas, estoy dando minerales, estoy dando energía. ¿La requiere? ¿No la requiere? Es un animal que trabaja, es un animal en descanso, es un animal que requiere aumentar su energía porque está opacada. ¿Cómo la voy a suministrar? ¿Bajo qué forma la entrego y en qué cantidad? Es importante. O sea, no dejarla de lado, sino saber si debo o no darla de acuerdo a cada individuo. Entonces, ejemplos de esta energía, Los ¿cómo azúcares. suministra? Los Azúcares azúcares. que van ¿en qué? ¿En dónde? Si en algunos criaderos que suministran caña, en algunos Ok, pastos, en los sí, concentrados, sí. pueden haber fuentes de energía importantes, pero es muy especial saber si hay o no hay y si debo o no llevarla de acuerdo al individuo. O sea que dentro de la cadena proteínas, vitaminas, minerales, energía, Sí, debo saber la si cuarta. la doy, si no puedo darla y en qué cantidad y frecuencia debo suministrar. Perfecto. Hay otros suplementos vitamínicos que hay en el mercado también
para dar más energía, que los hemos visto, que los utilizan también para competencias, pero hay que revisar si la yegua lo necesita, bien sea porque es una yegua solo para reproducción que se mantiene quieta en una pesebrera, o si se mantiene en un potrero, más Claro, o menos. Hay una frase que dice que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. ¿Por qué la menciono? Porque cuando das lo que se te antoja, Sí. podrías lograr pérdidas. Es muy importante que un profesional te evalúe qué requiere tu animal para que lleves exactamente lo que él necesita. Porque todo aquello que des y no sirve podría llegar a generar situaciones problema o simplemente no hay aprovechamiento. Eso es una pérdida, es una fuga de capital innecesaria. Es muy importante que el profesional los acompañe para que les diga y evalúe qué requiere su caballo de manera exacta, de manera puntual. Perfecto. Ser objetivo. Entonces, vamos al siguiente. Después de energía, Agua. agua. Uf, fundamental. Algunos dirán que es obvio. Es claro, agua. No, esperemos. Cuando usted da agua, usted debe saber la calidad del agua. Nosotros hemos atendido lugares donde la calidad del agua no es muy buena y lo que esto significa. Y hemos atendido lugares donde el agua es muy buena pero no la suministran como es. ¿A qué me refiero? Un agua tibia no es buena. Un agua muy fría no es buena. La temperatura del agua puede acarrear situaciones, entonces es muy bueno que tengamos una agua no solo fresca Sí. y disponible y limpia, sino ni caliente ni helada, porque eso puede llegar a generar problemas en los animales a nivel de salud y reduce el apetito del animal hacia el agua. Y hay que agregar varias cosas. El agua no debe estar cercana al alimento sólido, porque lo que te venden ya deshidratado, contaminarlo con agua contrarresta eso que puede llegar a significar calidad porque viene deshidratado. Contaminar ese alimento llevándolo al agua puede llegar a generar deterioros acelerados del agua, haciéndola no apetitosa y el animal reducir el consumo de agua. Vigilar el consumo de agua es muy importante. Yo, por ejemplo, sugiero que los criaderos donde hay bebederos automáticos, una vez al mes como mínimo, se cierre el bebedero automático, siquiera una vecesita al mes, puede ser un día o 2 días de ese mes, y poner un balde para que yo pueda saber, usted pueda saber qué tanta agua consume tu caballo, porque en el bebedero automático tenemos higiene, tenemos inmediatez, pero no sabemos qué tanto consume, y podríamos decir que hay muchos factores que hablan de que el mal consumo de agua puede acarrear muchos problemas, uno de tantos. Casi siempre encontramos que el animal que tiene más dificultades para tener un crecimiento, un desarrollo o un engorde bonito es el que menos agua consume. Pero ¿cómo sé cuál es el que menos agua consume si no puedo medirlo? Entonces es importante medir ese consumo, muy importante. O sea, muy importante, bueno, inicialmente el agua, pero esos bebederos automáticos, aparte, por un lado ayudan porque quitan mucho trabajo, pero también quita esa opción de estar vigilantes, cuánta es la cantidad que está consumiendo y si está en buenas condiciones o no, porque la gente se relaja, es automático y ahí lo dejan. Entonces es importante darle una revisadita y utilizar un baldecito en el mes, es la recomendación, una vecesita al mes para saber qué tanta cantidad de agua está consumiendo. Ay, me pregunta, hay personas que también cuando los caballos no tienen sed o dice uno que no están tomando agua, le echan este producto electrolitos me ayudó. Entonces esos electrolitos para acelerar o que ellos empiecen a tomar, o época atrás lo que hacían era que revolvían el agua con melaza para que entre comillas tomaran más agua. Hoy en día podemos estimular esa cantidad de agua o es recomendable solo lo que ellos quieran en su momento. Depende. Okay. Cada caballo es un mundo distinto. Lo mejor es saber qué método debo llevar de acuerdo al animal que estoy tratando, que estás tratando, que tienes, porque como lo decíamos ahorita, cada animal es un mundo distinto. Estimular para el consumo de agua debe empezar con algo simple, higiene. Sí. Es que ese caballo no toma agua, pero es que no le lavas el balde. Ese caballo no toma agua, pero es que es muy incómodo consumirla, el balde lo asusta, el balde le suena, el balde le brilla, el animal es sumamente brioso, o sea que no era echarle melaza, sino cambiar el método. Como cuando hablamos de alimentar el caballo, como ese método de cómo llevarlo, sí. y eso que va más profundo que es nutrirlo, ya es más bien hablar de balance. El método para llevarlo podría llegar a ser simplemente una pequeña corrección para que el animal se estimule el consumo. Hay algunos métodos, una cosa es que el caballo tome agua, otra cosa es que se hidrate. Okay. Cuando ya usted está llevando esos elementos que acaba de mencionar, usted está de cierta forma garantizando, aumentando las posibilidades de que tu caballo sí se hidrate, en este caso la yegua. Entonces, sumarle
a que el animal quiera y sumarle a que el animal tenga más opción de hidratación, eso no sobra. Pero que también se evalúe si el animal lo necesita. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. El Ya último, íbamos con agua y finalmente cariño. Cariño. Yo quiero agregar que el cariño al que nos referimos en esta conversación no obedece a solo mascotización, humanización o mimos excesivos. ¿Por qué? Porque la mascotización en el caballo va contraria a la esencia del caballo, la mascotización a la mascota, pero el caballo no es mascota. Cuando usted mascotiza el caballo puede estar muy cercano a humanizarlo. No estoy diciendo que no lo abraces, que no le des picos, pero tenemos que ser conscientes de que el pico y el abrazo te beneficia a ti más que al caballo. O sea, síguelo haciendo, pero no rompas la línea, porque cuando mascotizas un caballo y el caballo recuerdas que puede pesar 10 veces más que tú, ponemos en riesgo muchísimas cosas. Además, la disciplina en el caballo, cuando no hay maltrato, es la que hace que un caballo pueda llegar a competencia. Hay casos muy importantes en Colombia de caballos extraordinarios que tenían todo para ganar, pero la mascotización estropea el proceso, lo estropea, porque el caballo parecería que lo sacamos de su esencia. Y esa sacada de la esencia puede llegar a confundir al caballo, no formar manada, sacarlo de lo que es un comportamiento equino y poder estropear muchas cosas, en tantas que se pueden mencionar, el éxito en una competencia. Además, metemos en problemas al montador, ese caballo atrevido, respetuoso, juguetón, inmaduro, que le permite eso demasiado tiempo sin corregirlo con disciplina, no con maltrato, es como llevar al montador a que ya tenga que tomar medidas que en muchas ocasiones son excesivas y estropear también por ahí el éxito futuro de un caballo en la pista. Genial, listo. Yo quería darnos un momentico, no vamos a parar, sino para darle pues todos los agradecimientos al Criadero Nuevo Mundo por prestarnos sus instalaciones, además de que podemos ver correctamente en este espacio cómo se está manejando esa entrega del agua, de la alimentación. Y hay algo particular que me gustó mucho ahora que estábamos hablando del agua, es que acá los baldes están al otro lado, no por generar más trabajo, sino por hacer un contacto directo todos los días con el caballo. Al tener el cuidador que entrar a revisar el agua, va también a dar un momentico de saludo o un momentico de conexión con el caballo y es desconectarlo de ese día a día de un caballo confinado pues en pesebrera. Eso me pareció muy importante y aprovechamos pues la ocasión para nuevamente dar los agradecimientos. Y segundo, quiero que me cuenten cómo van con el sonido, nos han dicho algo. No estamos bien. Sí, ¿Estamos sí, bien? Ok, listo. Entonces seguimos. Entonces ya el primer punto era alimentación. Sí. Vamos para el segundo. Sanidad. La sanidad puedes leerla, Pablo, de muchas formas. El médico es el que te dice qué pasa. Sin embargo, usted tiene que convertirse también en una herramienta útil para el veterinario cuando le advierte su caballo algunos gestos. Okay. Los caballos manifiestan pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo y estado de ánimo con la cola. Espacio, otra vez. ¿Cómo? Pensamiento con orejas. Entonces, los cambios, pensamiento. Intenciones con el cuerpo. Con el cuerpo, ya cuando voltea y lo va a coger a uno. O simplemente te está contando que algo duele. Ok, perfecto. Y estado de ánimo con la cola. Es frecuente, por ejemplo, que un potrillo mueva frecuentemente la cola cuando está en libertad y junto a su madre, pero no es frecuente, no es normal que una yegua o un animal ya destetado en cierta edad tenga frecuencia en el movimiento de la cola. Eso puede llegar a indicarte muchas cosas. O sea que una observación atenta de un caballo donde usted se acerca y ve que el belfo inferior está colgado y nunca lo había hecho. Las orejas no están apuntando atrás o hacia adelante, sino que más bien se inclinan hacia lateral, hacia los lados. Los párpados están interviniendo en el globo ocular. El pelo está hirsuto, opaco, no brilloso. No hay sol y el caballo se te eriza en la zona dorsal. Encuentras a un caballo que no está trabajando y suda cercano al pecho o en las tablas del cuello o bajo la crin. Le echas el desayuno y tu caballo o yegua no está comiendo de la manera que te tiene acostumbrado a ese consumo animado, porque la comida que le llevas ha mostrado todo el tiempo que le gusta. Okay. Ves que el animal se mira a los flancos. ¿Los flancos es mirarse los laterales, es un término más militar, pero también lo utilizan los veterinarios, se ve frecuente en ellos, que es mirarse los flancos y se queda mirando por momentos hacia los flancos. El animal juega con el agua y no la bebe. Llevar el hocico al agua y empezar a hocicarla y no beberla. Eso es más o menos. Eso es un indicador de alguna ausencia de bienestar que obliga a que te acerques para que evalúes si es realmente un juego o es un indicador.
Los bostezos frecuentes en medio del alimento. Tienes un caballo con comida en el comedero y lo ves que bosteza frecuentemente. Ya es no una enfermedad, sino más bien una condición conductual que te llama la atención para que pares y digas, bueno, mi caballo está bostezando porque lo está haciendo. Tratemos de armar el primero, o alguno de los que mencioné, el bostezo que acabamos de mencionar. Sí. Si tu caballo bosteza una vez, bosteza dos, bosteza tres, quizás a partir de la tercera, no solo aumenta la arcada al separar maxilar de mandibular, sino que se deja ver el tercer párpado, porque al separar mandibular y maxilar genera un gesto en el globo ocular. Estás cuidando tus caballos y ves que tu yegua hace eso. Deberías parar la actividad y vigilar si continúa bostezando. Acércate a la pesebrera después de haber visto que sí bostezó muchas veces y mira si hay comida o no. Si bosteza y hay comida y la comida está apetitosa, entonces no es hambre. Es mejor revisar si además del bostezo, cogiéndola con el cabestro, encuentras que hay mal aliento. ¿Qué tal tocar con tus dedos la saliva, olerla y no te gusta lo que encuentras? ¿Qué tal además de eso, ver si el aroma de la boca también sale del hollar? Ya es suficiente como para prender las alarmas y llamar a tu médico, porque eso puede ser un problema gástrico, hepático, quién sabe qué más cosas. Entonces es mejor que el animal te contó que alimento no come, y además de que alimento bosteza, y además hay mal olor en la saliva, y además el aroma que sale de la boca también se percibe del hollar. O sea que eso fue conducta que te contó que hay algo que hay que tener en cuenta. Por eso es que es importante no solo conocer la yegua, como decíamos desde el principio, de sus líneas genéticas, sino también más allá, comportamiento, Absolutamente. toda su parte morfológica. El amigo tuyo que has conocido toda tu vida y sabes que es sonriente, pero él llegó haciendo mala cara, es el mismo caballo que sabes que nunca ha colgado el belfo y hoy lo está colgando. Cuando el belfo inferior se cuelga, sucede por muchas cosas. Alguien se pasó con el axial y le dañó el belfo, no lo estamos mencionando acá. Alguien notó que su caballo ya está tan viejito que ya el belfo se cuelga, el inferior, pero tienes un caballo que nunca lo ha colgado y los ves con el belfo colgado, sumado a que las orejas se expresan hacia los lados. Eso es una señal conductual que indica ausencia de bienestar. ¿De qué? Hay que sacar el caballo y revisarlo, pero ya es un indicador gestual. Un pelo erizado y hay calor, una humedad porque está como si sudara en la quietud. O lo que mencionamos ahora, jugar con el agua y no mirar o no beberla, mirarse los flancos, patearse el vientre, intentar agredirse él mismo. Podría llegar a ser una señal de ausencia de bienestar relacionada también con alguna patología o algún problema de salud. Es sumamente importante observar tu caballo, pero no la observación simple de decir, ay, tan lindo mi caballo, sino, además de eso, mi caballo no ha colgado el belfo y lo está haciendo. Mi caballo está bostezando frecuentemente, juega con el agua y no la bebe, y lo que acabamos de mencionar. Piafar es otro que me gustaría agregar. Piafar es rascar el piso con una mano. Eso se puede llegar a definir de la siguiente forma: piafar, rascar el piso con una mano. Sí. ¿Qué significa? Ansiedad. Pero ¿por qué está ansioso mi caballo? Sería lo que realmente hay que buscar. Porque, discúlpame, porque a veces pensamos que cuando está raspando siempre decimos, es que el caballo está aburrido, guardémoslo, cambiémoslo. Hay que revisar. Pero porque está aburrido. Porque está aburrido. Exacto. Es muy bacano que alguien pueda llegar y decir que eso se llama piafar, pero sería mejor que sepa que ese piafar puede significar ansiedad. Pero sería mejor aún saber por qué está ansioso. Así es. Entonces encuentras ese foco, sabes leer ese gesto y puedes llegar a preocuparte o simplemente notar que es algo normal porque le acabaste de alejar la yegua, porque ya es hora de comida y no se la has dado, o porque a pesar de que todo va bien el animal está entrando en una situación de estrés o de ansiedad que hay que corregir. Miren qué importante y qué profundo es a la hora de seleccionar y que vamos a tomar la idea de reproducir una yegua. Mire qué importante todos los puntos a tener en cuenta para que el día de mañana, cuando estamos haciendo esta reproducción, no me queda la yegua, el semen de buena calidad, ella ovula bien. Hay que buscar ese bienestar, hay que buscar en esa alimentación, hay que buscar más allá y conocer más allá la yegua, por qué no está quedando. No dejar la yegua sola, Pablo, es Exacto. no dejar solo al médico que la está buscando en ella la reproducción, no Exacto. dejar solo a su dueño que sueña con ver una cría y llevar al éxito esa gestación y el parto. Y tampoco es dejar solo al equipo, porque todos trabajamos engranados para poder hacer que todo funcione, como cuando tienes un cuidador que no se emociona porque la yegua no defecó y se ahorró el recoger el cagajón, sino que por el contrario cuenta como una situación difícil a la cual hay que tomar medidas, porque si no defeca algo pasa. Más allá de ahorrarse la recogida, es que puede haber un problema de tránsito intestinal. Así es. Jaime, entonces, después de alimentación, después de bienestar,
¿Qué otro punto? Vamos a reproducción. Tenemos alimentación, salida, pasamos a la para llegar a la reproducción, que es lo que estamos hablando. Observaciones atentas. La hembra ideal no es solo aquella que compraste, sino que además en la observación del biotipo te dé la tranquilidad que desde afuera sea femenina por completo. Correcto. O sea, la hembra ideal, dicho de otra forma, es aquella a la que yo no tengo que agacharme a buscar una glándula mamaria, sino que desde afuera veo los rasgos limeños, femeninos, descarnados de lo que es una hembra, con el cuello de la hembra, con ese vientre cilíndrico, las ancas redondas, una buena inserción de cola, y que desde afuera se exhiban de manera correcta como son sus genitales desde afuera, una vista externa, una vulva, con los labios en una buena colocación, que no se exhiba un clítoris, que tenga una glándula mamaria existente, que la glándula mamaria ocupa 2 pezones, todo lo que desde afuera me diga que es realmente una hembra. ¿Pero por qué lo menciono? Porque a veces uno va y mira qué bonito caballo y no era un caballo, era una yegua, porque tiene ciertas apariencias masculinas que podrían llegar a decirme que va a ser difícil lograr por ondulaciones hormonales que ya cambiaron su aspecto, preñarle, o que su temperamento objete el cubrimiento del caballo, o que pueda llegar a desarrollar ciertas opresiones frente a eso. Eso sería una observación importante en la parte reproductiva. Hay otra parte que yo siempre, o sea, que siempre hemos tratado, o con los clientes que me han preguntado cuando tienen su yegua, es con qué cruzarla, cómo cruzarla. Entonces ahí es donde hay que conocerla, hay que tenerle un buen bienestar, pero saber si está apta para la reproducción, para poder seleccionar un caballo. Entonces siempre, o estamos hablando el día de hoy, que debemos de seleccionar un reproductor también que se asemeje a la yegua, no solo en color, sino también en esa capacidad morfológica. Los andares nos lo dicen. Fedequinas ha hecho un trabajo muy especial cuando nos dicen, no es que trotón con trotón, fino con fino, o sea que ya están hablando de similitud. Así es. Nos están hablando de similitud cuando nos dicen, es que si es criollo colombiano, te quedas con criollo colombiano, no otra raza con el criollo, salvo que tengas una producción distinta. Pero hablando de caballos de silla, es muy importante que se respete el andar y se respete obviamente la raza. Existen muchísimas formas de poder decir por qué preñar mi caballo, mi yegua con este caballo. Y algunos de manera romántica dicen, me enamoré de ese caballo, ya me gustó y puede irle bien. Sin embargo, ¿por qué no agregarle otro tipo de cálculos? Argumentos. La argumentación de esto, Pablo, podría llegar a ser mucha tela para cortar. Sin embargo, algunos tips pequeñitos que podrían llegar a decir. Esa es la idea de hoy. Cuando un animal se mueve como se mueve, no lo hace simplemente por casualidad. Lo hace porque combina de manera correcta una mente y un cuerpo. Sí. Una mente con la energía suficiente para querer moverse, pero un cuerpo en balance que pueda llegar a ejecutar lo que el juez busca en la competencia. El balance del cuerpo del caballo debe ser conocido, y el balance del cuerpo se conoce cuando usted es capaz de filtrar a través de la observación cada detalle, desde la cabeza hasta la cola, desde el lomo hasta los cabos. Como cuando usted dice, bueno, ese animal es de paso fino colombiano, pero porque es fino. Para poder ser fino tiene que tener cierta cabeza. Ese balance de cabeza con respecto a su cuello, amplitudes de tabla, largos de tabla, longitud de cuello, un tipo de cruz, un tipo de dorso, una inserción de cola, una amplitud de anca, un ángulo de escápula, un tipo de corvejón, una línea de corvejón, un largo de cañas, un largo de cuartillas. Todo ese conjunto dice que ese caballo es capaz de hacer o yegua algo. En movimiento hay una morfología para cada andar, y la morfología facilita el andar. O sea que a lo que me refiero es lo siguiente: si hay un caballo extraordinario y se mueve extraordinario, es porque tiene un manejo acompañado, o que un manejo acompaña una extraordinariamente con voluntad y un trabajo que perfeccionó eso que ya tenía él en sus hechuras, en su diseño. Ahora, si usted pudiera llegar a conocer las hechuras de su yegua, y las hechuras le dicen que la yegua es extraordinaria, ¿por qué no buscar un caballo que sea capaz de repetir lo que la yegua tiene, o que compense lo que la yegua tiene como predisposición negativa? La predisposición puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si usted pudiera llegar a fijarse en una cuartilla, en una caña de una yegua, y encontrar que esa caña y esa cuartilla facilitan ciertos movimientos, ¿por qué no buscar un caballo que tenga lo similar a ella en ese aspecto para tratar de buscar que el error se reduzca un poco? Obviamente la genética puede expresarse de muchas formas, pero reduciríamos el error un poco cuando podemos hacer cálculos a la hora de decir, este caballo tiene estos movimientos y se justifican por estas anatomías, por estas hechuras, por este diseño morfológico, por este biotipo. Y esta yegua tiene estas morfologías conocidas y medidas para poder hacer o decir que no debe cruzarse con este, o por el contrario sería el caballo para ella si llegara a expresar en una cría ese cálculo que se hizo en los dos. Entonces retomamos
un tema que lo hablamos en la vez pasada, que es seleccionar el caballo del mismo andar de la yegua, porque su fenotipo también nos lo está expresando. Correcto. Porque va a ser más fácil la transmisión de ese caballo a la yegua, y más si se parece. Claro, porque estás caminando hacia depurar el movimiento, porque estás depurando las hechuras en los dos por selección. O sea, fuiste inteligente a ir más allá de que no solo el caballo que eliges para que cruce la yegua, que además de que gane en competencia, además de que gane, conozcas esas estructuras para tratar de hacer unos cálculos un poco más inteligentes frente a sacar de lado un poquito la suerte y más bien hacer cálculos como los hacen en ganadería, que en ganadería hacen morfometría. Sí. Y la morfometría le ayuda muchísimo a poder mejorar condiciones en el resultado de la cría. Un hijo debe ser la mejor versión de su padre, pero no debe dejarse a la suerte, debe dejarse también con la ayuda del campo. Y basándonos genéticamente, ahí sí te voy a dar una partecita de la apreciación personal. En las últimas ferias, con un gran amigo que hace mucho ese análisis, estábamos revisando, ejemplo, en el trote y galope, porque hijos de trochadores eran muy trotones con elasticidad y compensación. Y revisamos genéticamente, claro, normalmente tienen una madre extraordinaria trotona galopera o de ese andar, y si mirábamos el papá trochador, hijo también de una trotona. Un abuelo, un bisabuelo. Exacto. Entonces hemos visto que eso se va llegando o se va convirtiendo en el mismo andar, y es muy importante la selección del mismo andar. Bueno, el tiempo acá es muy corto, nos pasó supremamente rápido. Yo creo que podemos dar unos últimos puntos, y qué bueno poder leer algunas preguntas al aire. Okay. ¿Te parece? Entonces, claro que sí. Cerremos, cuéntanos pues como los últimos punticos y empezamos a solucionar algunas dudas. Dentro de lo que significa analizar el animal, es muy importante, o al menos una sugerencia es, Sí. ¿qué tal un día no montarlos? ¿Qué tal un día ir y conocerlos? Cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y aplomos. Llenar una ficha con ello. Sí. Y saber que cada detalle que tomes ahí es importante. Pongo un ejemplo. Si supieras el tamaño de la oreja de tu caballo, Sí. podrías calcular la capacidad de termorregulación que él tiene. O sea que si mi caballo tiene una oreja muy pequeña, es de color oscuro, ya está algo gordito, vive en Cali, lo montan a mediodía, créeme que no es feliz, no porque te haga la vida imposible, sino porque le estás pidiendo algo que el caballo no soporta, por termorregulación, por el clima en el que está, por la capa que lo acompaña y porque ya está algo obeso. Entonces, la justificación de conocer el caballo en morfología podría llegar a ayudarte a elegir un manejo a ese individuo que lo beneficie de acuerdo a la predisposición positiva o negativa que tenga. Eso sería una sugerencia dentro de lo que es la lectura responsable e inteligente de tu yegua para saber qué puedo o no pedir. Entonces, finalmente, conocer nuevamente la yegua. ¿Cómo es que vos decís? De cabeza a cola y de lomo a cabos. Así es. Entonces, bueno, vamos a pasar como con las preguntas. No sé si me puedes ayudar alguna pregunta que hayan hecho por allá. Todas muy básicas por acá. Cuenta, Sara. ¿Cuál debería ser la cantidad correcta de sal mineralizada para una yegua lactante? Okay. Bueno, esa pregunta, digamos que no es mi fuerte, sin embargo, algunas casas comerciales te favorecen bastante con eso. Existen tablas que te pueden decir cuál es la cantidad en gramos que debería recibir o consumir un animal de acuerdo a la etapa en la que viva. Es muy importante, más allá de cuánto de consumir el animal, si no quieres darlo a voluntad, sino a dosis, que el animal se tenga cuidado con algo, y es, si la yegua ya está preñada y dudas de que haya consumido sal, o consideres o esté seguro de que el antiguo dueño nunca le dio, tú nunca le diste, es mejor darle cantidades muy pequeñas para ir subiendo lentamente, para que la cantidad mineral que está ingresando no llegue a poner en riesgo la gestación de esa yegua que lleva demasiado tiempo sin consumir sal. Entonces es mejor que consultes con un profesional para que le expreses qué animal tienes, qué conoces de él, qué tipo de sal vas a dar, para que él te sugiera en una tabla más o menos cuánto debes darle y cuál es el pico al cual debes llegar sin poner en riesgo absolutamente nada. Entonces eso depende de muchísimas cosas, pero es mejor consultarlo de acuerdo al individuo. Okay. Pero siempre, en general, o sea, hay que individualizar cada ejemplar, sí. Pero en general siempre han hablado que una cucharadita
diaria, Sí. más o menos, y no dejar a voluntad. Sí, eso es por gramos. Hay animales que se comen, lo que nosotros hemos medido hay yeguas que se comen 22, 25 gramos, 16 gramos, 17 gramos, y ellos se van como autorregulando. Pero es mejor que individualices y que preguntes qué pasa con él y en qué estado está la yegua, si ya está gestando o no, y si lleva mucho tiempo sin consumir sal para no poner en riesgo nada. Perfecto. Tenemos más preguntas por allí. ¿A qué edad empiezan los potros a comer y tomar agua? Importante pregunta. Entre la primera, segunda semana de vida, un potro puede llegar a desarrollar un gusto extraño por el estiércol de la madre y podría llegar a empezar a hacer ramoneos. Nos referimos a ramoneos a esa búsqueda de copitos pequeños de pasto para tratar de estimular una cantidad de situaciones que él requiere. La coprofagia, por ejemplo, podría incluirse dentro de lo que es la coprofagia del potro como algo perfectamente normal y jamás lo impidas. El que el potro coma estiércol te está contando que se está preparando para que cuando coma pasto no le haga daño. Adicional a eso está ingresando minerales y algunos elementos que él requiere para su vida futura. Ojo, desparasitar a la madre en el último tercio de la gestación y desparasitarla el día que pare o máximo al día siguiente garantiza que cuando el potro coma estiércol no lo vaya a comer con altos niveles de parásitos que ponen en riesgo su vida. Qué buen punto, yo creo que eso lo deberíamos de repetir porque habemos criadores que no lo hacemos. Por miedo, Repitamos sí, nuevamente, entonces, existe un mito sobre eso. pero entonces la recomendación es desparasitar en el último tercio de gestación. En un clima como estos, por ejemplo, digamos que en Colombia la mayor parte del en Colombia, territorio, sí. donde estamos hablando de un caballo como el nuestro, cada 90 días puede desparasitarse. Sí, Desparasitar no es Normal. purgar es un sinónimo más bien de laxar, es Sí. desparasitar. sí. Algunas personas consideran que pone en riesgo la gestación. Si le pone lo que se te antoja, sí, pero si estás con prescripción médica, le vas a dar el principio activo correcto que no pone en riesgo nada. Sí. Cada 90 días podrías desparasitar a tu animal. Último tercio de la gestación, si la gestación de la yegua dura 11 meses, estamos hablando de casos más o menos entre el sexto y séptimo mes, debes desparasitar a la madre con un principio activo que no ponga en riesgo nada, en la cantidad que respete el peso corporal o peso vivo del animal. Cuando la desparasitas en el último tercio de la gestación con el principio activo que no pone en riesgo nada, cuando pare han pasado 90 días para pensar en la siguiente desparasitación, que va a proteger a la madre y no va a poner en riesgo a la cría cuando tenga la coprofagia, que es el gusto por el estiércol de la cría. Entonces, nuevamente, De la madre, la desparasitada acompañado por un profesional o recomendado por un profesional en el último tercio de la gestación y cuando nace, o sea, el mismo día que nace la cría. O al día siguiente, pero recordando que hay que proteger en esa semana, Sí. que cuando el animal le empiece a comer estiércol de su madre, Sí. no sea el estiércol de una madre que no estamos atendiendo en esa profilaxis, en ese cuidado, en esa limpieza que hay que hacerle al animal para que no pongamos en riesgo nada. Qué buen punto ese, yo creo que es algo muy básico. ¿Tenemos más preguntas? ¿Qué se Muchas. debe tener en cuenta en los cruces con los caballos de paso fino en la actualidad? Fenotipo, comportamiento, desplazamiento, salud y pedigrí. ¿Qué significa? Que tenga un fenotipo que exprese su andar y su raza. Comportamiento, que sea noble y que si llegara a tener una expresión de comportamientos inadecuados, que sean más por manejo, pero no por su esencia. La mayoría de los caballos expresan comportamientos inadecuados, no porque vengan heredados simplemente, sino porque pueden llegar a tener algunos detonantes en el manejo. Desplazamiento. El desplazamiento trata de mirar no solo que sea fino, sea bueno, no sea tanto, no todavía, que no tenga claudicaciones y luego que tenga alta calidad. Salud, que tenga una salud garantizada. Los caballos saludables heredan ese poder también de salud, que sean animales impecables a nivel de salud. Perdón, Y pedigrí. y que reproductivamente estén en buen momento y si Claro. están con compras altos es porque está garantizada como buen reproductor. Absolutamente. Y el pedigrí, hay que saber eso, el pedigrí, tienes que saber de dónde viene tu caballo para que no vayamos a hacer o cometer algunos errores en eso, no porque venga de un origen negativo malo, no, es porque hay que saber qué tan cercano es por el parentesco con esa yegua que estoy cruzando. Entonces sería fenotipo, comportamiento, sí. desplazamiento, salud y pedigrí. Espero que con eso respondamos la pregunta. Y lo último, hablando del pedigrí, la parte de poca consanguinidad o no consanguinidad, ¿por qué? La consanguinidad estrecha o cercana
tiene beneficios, no Sí, puedo negarlo. sí, no lo podemos negar. En morfología tiene beneficios importantes Sí. y algunas razas lo pueden demostrar, pero razas puras. Sí. Sin embargo, uno tiene que tener cuidado porque el caballo puede tener algunas mejorías inmensas en la parte morfológica, Sí. pero se ponen en riesgo otras que no podemos pues ponernos una venda frente a eso. Hay riesgos. Sí, sí. Hay riesgos que pueden llegar a poner en vulnerabilidad. Se conocen algunos datos donde animales con consanguinidades estrechas pueden tener temperamentos complejos, Sí. carácter complejo, pueden nacer con despigmentación, pueden haber monórquidos, criptórquidos, puede haber despigmentación, pueden haber algunas situaciones, digamos, con predisposición a ciertas patologías, problemas visuales, quizás. Y reproductivos, importantes. Reproductivos, Hemos visto en esas por eso, consanguinidades, monórquidos. es que monórquidos a veces no entendemos. Bueno, que un solo testículo, sin testículo, no hay, en fin, la reproducción, semen muerto. En fin, Eso sí, no, es que a no, veces sí. hay que para ser Sí, más sí. práctico a veces. No, antes muchas gracias, Jaime. ¿Qué otra pregunta hay? Sí. Entre un caballo trotón y una yegua de paso fino, el hijo podría salir malo. Malo no, diferente. Diferente. Y le sería más difícil para aplicar esas partes o esas características fenotípicas. Sería una mezcla de dos fenotipos totalmente diferentes y seguramente sería muy difícil ver en qué andar saldría. Creo que no se podría registrar. Primero que todo, Fedequina no te lo registra. Y frente a lo que sale sería una sorpresa porque nadie sabría qué vendría exactamente. Vendrá trotón, vendrá fino, qué andar podrá tener. Se podrían mezclar unas morfologías tan extremas que podría un animal tener un movimiento que puede no ser muy cómodo. O sea que es mejor que no. Perfecto. Otra pregunta, sí. ¿Qué cuidado debo tener con una yegua recién preñada? Okay. Muchos. Una yegua recién preñada. Digamos que ya se verificó con el médico veterinario que la yegua está preñada, o sea que no le vamos a llevar estrés. Okay. Cero Absolutamente. estrés. Hay yeguas muy sensibles, hay yeguas muy resistentes, digamos que hay yeguas muy adaptables, pero hay yeguas muy sensibles. Las yeguas que tienen un comportamiento de tímidas, preocupadas, asustadizas, es mejor no estresarlas. Procura no llevarla por allá a tu cabalgata porque el estrés puede llegar a generar reabsorción. Pero en todo el lapso o en los 50 primeros. días antes de que, digamos que los primeros 50 días es difícil para la yegua, más Ok. aún cuando hay individuos que son más susceptibles que otros. O sea que tener la yegua tranquilita, no haber cambios bruscos en su manejo típico o frecuente que ha tenido, es muy bueno. No cambiar dietas por ahora porque yeguas hay muy sensibles en nuestro gremio, entonces es mejor cuidarse de eso. De que voy para cabalgata, que la voy a transportar en un viaje largo en un camión, que la voy a llevar a una pasarela donde dudo que me la van a cuidar bien, es mejor dejar que pasen esos 50 días. De hecho, después de los 50 días tiene que continuar el bienestar, pero no estresar absolutamente. Y cuando se acerca el parto, dependiendo de la yegua, también hay que tomar medidas. Una yegua temperamental, yo sugiero que en el último tercio de la gestación no haya herraduras. Que la En el yegua- último tercio de la en las gestación, temperamentales. en las temperaturas no hayan herraduras. Eso. Y en la que va a parir, ojalá el día del parto tampoco tenga herraduras. No es lo mismo un pisotón de una madre a su cría sin herraduras que con herraduras. Tampoco es lo mismo que una yegua se moleste con alguien que se acercó o se asusta Sí. y por patear eso que provocó el susto pueda llegar a patear la cría. Una patada sin herraduras es como una cachetada entre ellos, Sí. pero una patada con herraduras es letal. Sí, claro. Entonces podemos cometer errores frente a eso. Eso de no montar a alguien a la anca sí es absolutamente no. De hecho, ni siquiera en las yeguas preñadas el caballo debería ser para una sola persona. Pero si llevas a alguien a la anca y la yegua está próxima a parir, podrías aumentar las posibilidades de aborto. Eso sí es mejor que no. Espero que eso responda a la pregunta. Ok, sí, seguro. ¿Hasta los cuántos meses se puede trabajar una yegua preñada? Depende. Primero que todo, ¿quién la va a montar? Las personas que saben de caballos no hacen más allá de lo posible o lo que no hace daño. Un inexperto, sin querer, puede estropear muchas cosas. Uno, nunca dejes que tus yeguas aguanten sed. Gravísimo. Dos, llevarlas a exceso. Hay que recordar que una preñez no es una enfermedad, es un Ok, estado. Oigan eso. Sin embargo, no dejarla quieta, o sea, dejarla quieta porque está embarazada o preñada es grave o es difícil, pero moverla en exceso también, yo podría decir que podría ensillarla, pero solo caminarla. Una caminadita. Podría no ensillarla, pero permitirle que se mueva en libertad para que se siga ejercitando. La quietud puede retrasar el parto, el movimiento puede hacerlo un poquito mejor, pero el movimiento no en excesos. Exacto. Hay que cuidarlo. Con responsabilidad. Sí, absolutamente. Yo creo Recordando que cada animal es una profesión.
Yo creo que vamos con la última pregunta porque este espacio por Instagram, solo nos da 1 hora. Jaime, si te parece, si se nos corta, podemos parar y seguir con estas preguntas que creo que están bastante importantes, son el espacio ideal y estamos con una persona que tiene toda la capacidad y la argumentación para darnos puntos de vista favorables para nuestros equipos. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Sí? Bueno, entonces si se nos para, ya saben, paramos y reactivamos nuevamente la conexión. Otra pregunta. En la parte reproductiva, ¿es más recomendable servir la yegua en el calor del potro o esperar al destete? Depende. El estado corporal de tu yegua te lo dice todo. Si la yegua acaba de parir, aparecen los días suficientes para que también reaparezca el calor del potro, pero el cuerpo de ella te muestra que está muy desgastadita, es mejor dejarla descansar. Pero si después de haber parido la encuentras en una situación corporal y de ánimo muy buena, es muy importante entonces que aproveches ese celo y puedas lograr eso que muchos criadores quieren, tener yeguas añeras, y es que cada año le den una cría, pero debes observar muy bien, más allá de tu interés, el bienestar de la yegua, evaluar el estado anímico del animal y el estado físico del animal, te cuenta si... Volvimos allí, volvimos acá. Y Dile Amable han querido compartir un ejemplo claro de que no hay egoísmo en el gremio, de que afuera muchos pueden decir de que esto es hermético y cerrado. Esto es un vivo ejemplo, como muchos, de que reciben a la gente con sonrisas, que reciben a la gente de manera amable y que comparten lo que saben para llevar más bienestar a los caballos. Entonces, un agradecimiento muy pero muy especial a la industria aquí en el Nuevo Mundo y sus propietarios. Así es. Bueno, seguimos con preguntas, pero sabes, yo creo que te va a tocar un poquito más duro para que este también escuche, o si algo yo la repito. ¿Qué edad es la ideal etológicamente hablando para preñar por primera vez una yegua? O sea, la edad ideal para preñar una yegua etológicamente. A ver, hablemos de madurez. Hay yeguas muy precoces que pueden en un medio abierto, en un medio de libertad, quedar preñadas muy temprano. Sin embargo, además de lo etológico está el reglamento. El reglamento importante. Fedequinas considera, por cuestiones de bienestar, de desarrollo mental y de responsabilidad, que las yeguas deberían asumir una edad que le permita desarrollo físico y mental. Por eso se sugiere que las yeguas hayan pasado no solo de un apetito sexual, de un celo, sino de una morfología que garantice el desarrollo de la gestación y la continuidad de esas gestaciones. O sea que vemos que Fedequina nos sugiere que los animales deben estar cercanos a los 30 meses o a partir de los 30 meses para poder empezar a hablar de preñez. Y en los embriones también tienen una exigencia frente a eso. Una cosa es que el animal se excite, otra cosa es que sea viable en la reproducción. Entonces, a nivel etológico, es muy importante que la madurez sexual, la madurez física y la madurez mental empieza a aparecer después de los 24 meses en un porcentaje ya responsable a nivel de manejo y en una respuesta exitosa a nivel de ellos, superando esas edades. O sea que, respetando esto y sabiendo que el animal necesita un desarrollo y un manejo, ojalá no antes de los 30, o sea, como consejo. Después de los 30 meses, además por reglamento. Sí. Perfecto. ¿Qué productos comerciales recomiendan para la desparasitación en una yegua preñada? Ok, hay principios activos importantes, no hablemos de marcas, hablemos de principios activos. Es muy importante que los oyentes, más allá de la marca, miren cuál es el principio activo. Hay muchos, el pamato de pirantel, el praziquantel, el oxibendazol, el mebendazol, el febendazol, todo ese tipo de elementos serían muy buenos, pero es importante que más allá del principio activo, o sea, más allá de la marca, más allá del principio activo, es a quién vas a desparasitar. Es viejo, es joven, es gordo, es flaco, está deshidratado, no lo desparasites, por ejemplo. Todo ese tipo de situaciones que el médico te dice para que no vayas a cometer un error. Lo que hablamos en esta charla más temprano, revisar, individualizar, acompañado de un profesional. Adoptas un niño de Somalia y lo desparasitas hoy, lo mataste. O le das un milo porque quieres engordarlo pronto, pues también lo matas. Darle mucho al animal sin control es un error. Así es mejor buscar al profesional que nos haga una evaluación del individuo para que nos sugiera de manera más objetiva que hay que darle al ejemplar. Excelente pregunta. Seguimos. Cuando una yegua por mal manejo se le fue proporcionado un arpeo, ¿es posible que se transmita a sus crías? ¿Por mal manejo? ¿Profe? Pues a ver, la hiperflexión del tren posterior, arpeo, eso es un tema para otro tipo de personas. Sí, para otro tipo de personas, pero el médico es el que diagnostica la hiperflexión del tren posterior o arpeo.
arpeo. Y si lo transmite hay que... Los estudios muestran muchísimas cosas, pero de que lo transmita aún no está claro. Aún no está claro. Aún no está claro, porque se puede confundir el arpeo con otras cosas. No el médico lo confunde, pero alguien que va por el camino ve que un enganche de patela es un arpeo. Que un animal que ha sido, digamos, un cambio de temperatura le puede llegar a generar algún deterioro que manifieste algo parecido a eso. Entonces es mejor que sea el profesional el que haga un diagnóstico preciso de si hay una hiperpresión del tren posterior y que sea el que nos conteste si se transmite o no se transmite. Es mejor ser responsables con eso. Totalmente. ¿Qué tan importante es el suplemento de la lisina en yeguas preñadas? Lisina en yeguas preñadas. Las dietas de los animales también es objetivo del profesional. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que en Colombia se busca muchísimo la lisina para el crecimiento y que se da más que todo a los potros, para que sea él el que, si no expresó la alzada, pues se le dé la lisina. Y la lisina combinada a veces con o sin vitaminas, cuando es pura, cuando es con vitaminas, dependiendo de cada caso. En esos temas simplemente lo que decíamos al comienzo, verificar si el animal lo necesita o no, acompañado de una decisión profesional. Sería lo mejor antes de dar algo que quizás pueda servir, pueda no servir o pueda generar problemas. Pregunta. ¿Qué colores son los más recomendables para pintar las pesebreras que brinden mayor tranquilidad al animal? Buena pregunta. Voy a hablar de los que no debes tener, más allá de los que sí primero. O sea, primero Pero hay, debe haber uno general, pues que es el más recomendado. Claro, está demostrado que algunos colores pueden llegar a generar estrés en los caballos. Por ejemplo. Los caballos no ven todos los colores. Ok. El tipo de ojo que tiene nuestro caballo, el caballo no solo es más grande de los animales terrestres, sino que tienen una habilidad para ser capaz de como aprovechar la luz más allá de la identificación del color, por bastoncillos y conos, eso ya es una explicación distinta. Cuando estamos afuera y podemos observar algo, podemos hacerlo más simple a la respuesta, y es un caballo en libertad en 55 millones de años de evolución ha visto el azul del cielo y el verde del pasto. No sería descabellado llevar el verde claro o tenue o el azul claro o tenue a nuestras pesebreras. Cuando llevamos el rojo, el caballo puede identificar bien los colores que no ve rojo, sino de otra forma podría verlo luminoso, generando en él, en algunos caballos, la idea de que está más estrecho de lo que realmente está, y eso podría llegar a desencadenar claustrofobia. El color negro. Se ha podido demostrar también que el comportamiento del caballo puede variar hacia esos colores y hemos notado muchos detalles, algunos de tantos. El caballo es incitado por el color negro para ser dentellado por él, por eso encontramos que las cercas o paretados negros están ruñidos o corroídos por el caballo, y eso puede llegar no solo a deteriorar la pesebrera, sino a deteriorar los dientes porque están en superficies duras, llevar partículas duras al estómago, generar que no ser posible el desdoblamiento de esas partículas, y puede llegar a generar síndromes abdominales agudos, más llamados cólicos en algunos casos, que pueden deteriorar la salud de nuestro caballo. O sea, la respuesta sería lo más parecido a su medio natural sería muy bueno. El blanco es bueno, el azul es bueno, claro, los verdes son buenos para que el animal esté en un ambiente. Quiero aclarar algo, no me refiero a la ropa uniforme de quien maneja el caballo. Alguien dirá, no, tú ya no me puedo poner la camisa roja. Me refiero a los colores que encierran al animal. Esos son los que no debemos tener. Perfecto. ¿Qué manejo le puedo dar a una yegua que se muestra estresada y que debido a eso, me dice el médico veterinario, es que no queda preñada? Ok. Manejo de estrés y que no está quedando la yegua preñada y el médico dice que por eso no queda. Algunas condiciones comportamentales te dicen que tu yegua está estresada, una de tantas. Los caballos, cuando parpadean frecuentemente, en este caso las yeguas, significa que están tranquilos. O sea, que si ustedes son buenos observadores y encuentran un día que su yegua no quiere parpadear o parpadea muy poco, eso significa de que no te quiere dejar de ver ni siquiera el momentito que te descuida al parpadear, o sea que está estresada. Si conocieras el ritmo cardíaco de tu yegua y hoy la pudiste medir, encuentras que ese corazón está acelerado y no tiene por qué estar así porque está en descanso, podría ser un nivel de estrés. Los músculos duros que muestran preocupación, un animal con los labios apretados y casi siempre se saborea sin nada en boca cuando te ve, pero últimamente no lo está haciendo. Un relincho frecuente de llamado podría llegar a decirte que el animal está estresado. O sea que hay muchas cosas para hacer y tranquilizar al animal. Primero la compañía, pero la compañía de no alguien que llegue con
alguna conducta de agresividad, sino la compañía es a que le puede llegar a dar tranquilidad al animal, el hablarle, Sí. el tocar el belfo, más Fácil. allá de las palmaditas, sino tocar el belfo, que es una comunicación que ellos hacen entre otros caballos. El caballo cuando se siente, necesita acompañado, entonces ellos no se abrazan, ellos se rozan los belfos, o sea que yo podría rozar el belfo de mi caballo y tocarlo en círculos en el belfo superior para estimular salivación y que la boca no esté tan seca, porque eso es otro de los síntomas conductuales. Una boca seca es un síntoma inequívoco de estrés. Una de las cosas que el animal manifiesta cuando siente miedo es secar su boca. Entonces está quieta la boca, aprieta los labios, la boca se pone seca, entonces el animal está estresado. Mover el belfo puede recuperar un poquito de humedad al interior y manifestar un poquito de relajación muscular, porque la lengua está conectada de manera dorsal y ventral al cuerpo. Si la boca está seca, el músculo está endurecido y puede estar preparado para pelear o para huir, y no quieres que eso pase porque el animal está acelerado. Hablarle, rozar el belfo superior, rozar el belfo inferior y tocar el área de la cruz donde ellos se tocan cuando están en libertad. No sé si ustedes recuerdan que la yegua en libertad roza con el belfo de ella la cruz de su vecina y ella a cambio hace lo mismo. Eso genera una relajación profunda, o sea que puede llegar a ayudar al animal a que esté tranquilo, no llevarlo a lugares encerrados, tratar de caminarlo para que haya movimiento, tratar también en ciertas ocasiones de estirar al animal, que puede llegar a generar alguna tranquilidad. Rozar el dorso también le puede ayudar mucho a tu caballo a que se relaje un poco, en este caso la yegua. Perfecto. Entonces, revisar bienestar desde sus principios, desde alimentación, o sea, ritmo cardíaco, hay mucho, pero hay que revisar y tratar de calmarla para que todo eso ayude también a que quede preñada. Okay. La observación atenta, Pablo. Un buen observador es un buen Observación evaluador. El que observa, pero no inventando dos cosas. A veces, cuando no encuentro el defecto, me lo invento. No, es la observación atenta, Sí. muy responsable de qué variaciones ha tenido en comportamiento mi caballo y qué de eso es positivo y qué de eso es negativo. Porque para el médico veterinario es muy difícil porque él llega en las mañanas, palpa, o en la tarde, va, palpa, pero él no se puede quedar en todos los casos mirando la yegua porque se está estresando. Claro. Entonces ahí es el equipo engranado que deben de trabajar para el bienestar y la tranquilidad de la yegua. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la edad óptima para comenzar el proceso de un potro o potranca? También el reglamento, Sí. es importante. Sí. Hay una cosa que se conoce como la osificación o cierre de placas. Los caballos los hacen ascendentes. Por ejemplo, de lo último que se endurece, por decirlo así, es el lomo. O sea que cuando usted espera al caballo el proceso, debemos separar varias cosas. Una cosa es el proceso y otra cosa es el ensillado dentro del proceso. Usted puede empezar el potro desde que nace, porque le hizo el imprinting, pero si la pregunta va encaminada hacia cuándo lo ensillo, debes esperar a que haya osificación, o sea, la dureza suficiente para que el impacto en el piso no lo estropee y la dureza suficiente para que el peso del chalán no deforme su lomo y espalda. Cuando eso pasa, los caballos podría decirse que a partir del mes 30 ya tienen lo suficiente para soportar impacto y cargas arriba. Espero Y que... por eso el reglamento se tira ya, y por eso lo pone pues en 30 meses lo sugerido, porque ya hay esa, ¿cómo lo llamaste para lo de los huesos? Osificación, cierre de placas. Osificación. Excelente. Pero recuerden, no estoy hablando de empezarlo cuando tenga 30 meses, Sí. estoy hablando de ensillarlo, Ensillar. que soporte peso arriba cuando ya tenga esa edad para que él solvente las cargas desde arriba y no poner en riesgo su salud. Son amables sugerencias. Obviamente, sí, claro. Hay caballos de cuartilla larga atrás que los obliga a hacer mucha presión en los talones y los ligamentos. ¿Esta condición tiene remedio? Que la cuartilla sea larga no tiene remedio, pero si tú sabes que tu caballo tiene cuartilla larga o corta, ¿qué superficie va a pisar? Que pisar suelos duros, no hacer giros extremos o cerrados porque tiene una condición de predisposición al desgaste, no hacer jornadas muy largas con él, ayudarle por ejemplo con frío después de una jornada para que el animal reduzca un poquito su dolor generando algo de analgesia y consultando al médico de qué ha pasado en deterioro por tener ese tipo de condiciones. Sería bueno para el ejemplar. Excelente. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Profe, ¿cuántas quedan? Se acabaron. Se acabaron, entonces nos toca esperar para la próxima colección. 2021 con la ayuda de Dios. Contale rápidamente por aquí en qué consiste el tema de la gorra. A ver, sacamos una gorrita, digamos que un diseño bonito, y lo que queremos es que la gente la use, no solo porque sea bonita, sino porque representa que quien la usa
respeta al caballo en niveles de bienestar. O sea, yo la uso y me pongo la gorra porque yo hago parte de todos aquellos que respetamos el bienestar. Y los ingresos de la gorra, la idea es que también se canalicen hacia fomentar a través de lo que sea el bienestar del caballo, no la mascotización y la humanización, sino la producción inteligente del caballo donde se respeta el bienestar. Portarla, es decir, yo hago parte de aquellos que cuidamos al caballo y que lo hacemos con respeto. Se tiene entre 3 y 7 segundos para corregir un equino. O sea que si el animal te agrede debes corregirlo ya. No debes esperar a que tu dolor pase o tu rabia se aumente para ir a cascar al potro, no. La idea es desligar cualquier momento de ira con esto porque no vas a ser muy brillante corrigiendo nada cuando hay rabia. Lo primero es tranquilizarse y tratar de inmediato llevar la corrección. Se calcula que el animal podría llegar a relacionar la corrección con el acto, no existe la posibilidad de que el caballo relacione la corrección con el evento negativo que efectúa. Otro. Cuando vayas a corregir el potro, si el potro te muerde, debes corregir el área con la que te agrede. No existe la posibilidad que el caballo entienda que él te muerda y tú le des con una fusta en una pata. Debe haber una relación de tiempo y de espacio para que el animal pueda llegar por repetición a entender qué es bueno y qué no es bueno. Pero solo el potro le entiende a quien es líder, no a quien es verdugo. Sí. Un líder es el que el caballo me mordió, podría notar de que si ustedes bastaría con hablarle de sobraría el papelotazo o el empujón. Pero cuando un animal es atrevido, cuando es maduro, y tú simplemente le hablas, vas a notar después de la voz fuerte que nunca había escuchado tuya, que lo sorprendió, que eran personas inmaduros, recios, cooperadores, tímidos, preocupados, caballos de alta jerarquía, caballos de baja jerarquía, y dependiendo de eso aparece el tipo de corrección. Yo voy a hacer una pregunta, Jaime. Ahí cuando nosotros estamos manejando estos potros, nos pasa que los llevamos con el cabezal. El llamado sifón mordisco, que es la pregunta, si lo tenemos... Es que podrías lograr que el animal le coja cierto rechazo a ese tipo de aperos. Okay. Si el animal es tímido, te garantizo que con un grito fuerte es suficiente, porque ya él es preocupadito, tiene sensibilidades aumentadas como las auditivas y de piel, además como las visuales. Pero si el animal es atrevido y respetuoso y no es el que camina junto a ti, ni siquiera la reciba, como cuando tú tienes un amigo que con solo mirarlo feo ya entendió que no le gustó, pero aquel que hay que rogarle, regañarlo, gritarle, hasta empujarlo para que entienda que no. Ya, comprendido. Excelente. ¿Tenemos más preguntas por allí? ¿Dónde se pueden conseguir las gorras? El próximo año, Dios mediante, vamos a sacar la segunda colección. Es importante que sepan que solo 30 personas en Colombia lograron esta gorra. En la próxima también va a ser edición limitada, y más allá de querer tenerla porque es bonita, es también tenerla porque es un apoyo. Así es. El año entrante. Realizar a una yegua que se muestra en calor pero que no hace edema. Médico. El médico es el que te dice. Sin embargo, una yegua ninfómana, una yegua que permanentemente te muestra excitación, nosotros hemos hecho algunos trabajos porque se vuelven, digamos, en ciertos manejos difíciles. Nosotros, por ejemplo, hacemos lo contrario a ese fotoperiodo de alargarlo, sino que se lo acortamos. Las tranquiliza en cierta forma, la pecererita un poquito más oscurita y más tranquila, la distancia mayor entre machos o que el aroma del macho no le llegue tanto, ese tipo de cosas. Pero es mejor consultar con el médico para que el médico te diga qué es lo que está pasando. Sí. Desde adentro, ejemplares. Así es. Listo, yo creo que por el momento no hay preguntas. Si salen más preguntas, vamos a, de pronto podemos hacer un momentico por el interno más adelante. De todas maneras, Jaime, agradecerte enormemente por ese espacio que nos brindaste, que no nos brinda solo a Comprasalto, sino a los... Polín, para llevar a más personas esto del bienestar. Agradecido también porque siguen confiando y multiplicando la idea de que si hay bienestar, la alimentación, la sanidad, la reproducción, los alojamientos, el manejo y la comercialización son exitosos. Pues sí, también muy agradecido con los que están atentos de cada aporte que llevamos, pequeñito pero con todo el cariño. Les quiero enviar un saludo muy especial a todos, una feliz Navidad, un próspero año que aunque temprano, pero de pronto no nos volvemos a escuchar, entonces les deseo lo mejor, síganse cuidando, el COVID sigue por ahí, hay que seguir siendo para nosotros. También hablemos de nuestro caballo, que el caballo también merece ser feliz a través de lo que le podamos llevar en niveles de bienestar. Un saludo muy pero muy especial a todos. Muchas gracias de parte de Comprasalto, de este servidor de ustedes, Pablo Ortiz.